queremos saber también lo que implica el impacto ambiental de esta situación que ya se torna repetida, sobre todo en esta época del año y en tanto no llueva. Vamos a saludarlo a Federico Copta, quien es presidente del Foro Ambiental, para poder desmenuzar un poco más esta situación. Federico, ¿qué tal? ¿Cómo va? Joel y Flavia te saludan desde Córdoba Noticias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, Federico, si se tuviera que hacer una primera valoración en cuanto a lo ambiental, a los focos que están activos y lo que ya ha dejado atrás, obviamente con sus consecuencias, ¿qué sensación, qué apreciación podés hacer al respecto? Bueno, ciertamente la afectación a nivel ambiental es un desastre ambiental. Y esto tiene que ver con la cantidad de hectáreas que se ha quemado, que están ronda las 100.000. Y ciertamente se ve afectado tanto la flora por quema directa, y eso va a generar una disminución de la biodiversidad y una simplificación digamos, del bosque nativo. Y también en cuanto a la pérdida de fauna, ya sea porque han perdido el hábitat o porque directamente han sido arrasadas por el fuego. Otro de los aspectos importantes tiene que ver con la desprotección del suelo, los agentes erosivos. El suelo, al quedar descubierto, va a actuar sobre el mismo el viento y particularmente la lluvia, que va a hacer que se arrastre pendiente abajo ceniza y suelo, y también queda de alguna manera impermeabilizado, y entonces el riesgo de inundación va a ser mucho mayor. Federico, en este sentido la pregunta tiene que ver con lo que en alguna época se discutió mucho, tuvo que ver con la ley de bosques y principalmente a la protección de las zonas que habían sido incendiadas para evitar posteriormente emprendimientos inmobiliarios. ¿En qué situación se encuentra esta ley para brindarle esta información a la gente y de qué manera se realiza el intento de recupero y conservación de estas áreas? Por un lado, la ley vigente prohíbe el cambio de uso del suelo si un bosque está en categoría amarillo o rojo. Entonces, los bosques nativos deberían quedar cubiertos por eso, pero el problema es el mapa. Y el mapa de ordenamiento territorial es muy deficiente, ya que es una hojita A4 que cuando debe hacerse zoom no permite determinar en el territorio, a nivel de los predios, qué categoría rojo, amarillo o verde no está categorizado. Y todo esto lo que genera finalmente es que deba ser reinterpretado si un lugar es bosque nativo protegido o no. Y allí es donde está el riesgo de que se cuelen cambios de uso del suelo por la degradación de la vegetación, digamos, consecutiva que va teniendo a lo largo de no solo uno, sino de distintos incendios en un mismo lugar a lo largo de los años. Claro, claro. ¿Y qué alternativas hay, Federico, digo, salvando esta hipótesis, esta chance, que de hecho es muy denunciada, sobre todo en redes sociales y demás, pero digo, consumado un incendio, ¿qué se puede hacer para tratar de volver pasos atrás, si se quiere, volver a tener la misma forestación, volver a tener la misma fauna? ¿Se puede en algunos casos, en otros no? Los lugares que han sido quemados han tenido historia de fuego y entonces tienen los ecosistemas capacidad de poder recuperarse a lo largo de muchos años. El punto es que normalmente se vuelve a quemar y eso también va generando la pérdida de posibilidad de esos ecosistemas de ir regenerándose. Lo que hay que hacer primero que todo es no hacer nada. No hacer nada en el sentido de no intervenir los lugares quemados que no tengan ganadería, que no tengan acceso de gente, y recién a partir de un año, un poco más, se puede pensar en reforestación con especies nativas en los lugares en donde veamos que no hay rebrote de ejemplares arbóreos, por ejemplo, o de especies arbóreas. Pero normalmente los ecosistemas tienen cierta capacidad de poder volver. Entonces, a lo sumo se tiene que ayudar un poco eso. Por eso las intervenciones por allí pueden ser negativas, mucho más si, por ejemplo, por buena voluntad se trata de tirar semillas y resulta que se ponen especies exóticas invasoras, como por ejemplo el siempreverde. Eso, digamos, lo que genera es mucho mayor problema y mayor deterioro a nivel ambiental. Bueno, en este sentido, Federico, sin lugar a dudas, justamente los pinos
que han sido puestos adrede en algunas zonas de las sierras de Córdoba, son los que generan los mayores incendios, justamente por el poder combustible que tiene su resina. Pero la pregunta en realidad va en torno a lo que se viene hacia el futuro. Estamos llegando al verano, se avecinan las temporadas de lluvia, cuando tenemos un suelo tan degradado sin la posibilidad de hacer este efecto esponja que usted mencionaba. ¿Qué se puede esperar para el verano con las lluvias y la corrida de agua que se puede dar? Dos cosas que se pueden esperar es, por un lado, el agua va a arrastrar suelo y cenizas. Eso va a terminar en una parte en nuestros lagos y embalses, reduciendo la capacidad de almacenamiento, y también aporta nutrientes, con lo cual va a favorecer la proliferación de cianobacterias, estas algas verdes que vemos por ejemplo, en el San Roque, y esas algas van a deteriorar la calidad del agua que estamos bebiendo. Vamos a sentir gusto como agamexan, eso es uno de los efectos esperables. El otro va a tener que ver cuando esas algas mueran, y eso va generando descomposición, por lo cual pierde oxígeno el agua y va a haber mortandad de peces. En relación a las cuencas que están por debajo de nuestros lagos, por ejemplo, en el caso del Suquía, es esperable que haya días de corte de agua cuando venga todo el agua con mucha cantidad de cenizas, palos secos, etc. Una situación... Otro de los aspectos importantes es el riesgo de inundaciones. Entonces hay que preparar defensa civil para el riesgo de inundaciones, particularmente en la zona de Sierras Chicas, porque buena parte de sus cuencas se ha quemado. Entonces es esperable un mayor escurrimiento por superficie. Y también no hay que olvidar la posibilidad de que, por ejemplo, los troncos quemados puedan obturar los puentes, y eso genere como una especie de embalse, y eso incremente la inundación en lugares puntuales. Claro. O sea, la cuestión no queda solo en los incendios, que ya de por sí las consecuencias son tremendas. Bueno, Federico, simplemente agradecerte, sobre todo por lo pedagógico, para tratar de entender cuestiones que son más técnicas, más allá de que todos desde el sentido común nos duele ver las sierras, el territorio provincial de esta manera. Así que muchas gracias, Federico. Muchas gracias a ustedes. Allí teníamos la palabra de Federico Copta, presidente del Foro Ambiental. Bueno, una situación por demás compleja, ¿no? Totalmente. Él mencionaba la cantidad de hectáreas que se han perdido, algo que genera muchísima preocupación, no solo por la pérdida de la biodiversidad, sino por lo que se va a esperar hacia adelante en relación al agua y a posibles inundaciones.